¿Ahí? Ahí está bien. Ya pasó, gracias. Gracias. Está muy bien. Ahora, muy Cortó bien. de canto. Entonces, Break. listo. ¿Ya estamos ahí? Entonces, vamos acá, vamos a ordenar porque está un poquito desordenado. Vamos a terminar esta parte para irnos a un descanso, ¿ya? Pero terminamos esta parte. Entonces, recordemos que antes habían sido discípulos de Juan el Bautista, tenían la perspectiva profética de Juan el Bautista. Por esa razón, el Señor les enseñó Mateo 13, las parábolas del reino. Versículo 11, como hemos visto, esto es dado a saber el misterio del reino de los cielos. O sea, hay un misterio. Ese misterio es lo que es una brecha. Pero habíamos visto que ese misterio el Señor lo va a dar a revelar y ese es el propósito de las parábolas que hemos leído, ¿no? Así que ese misterio lo va a revelar de una forma que ellos entiendan. ¿Cómo? Siembra y cosecha. Por eso que es la parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar, pero va a cosechar, ¿sí? El de la buena tierra es el que cosecha, es el que llega hasta el final, ¿ya? Entonces, ¿cómo se entiende esa siembra y cosecha? El reino de Dios viene en dos etapas. Lo que está diciendo Jesús en este texto viene en dos etapas. Para efectos escatológicos, son dos etapas. Es un No texto que habla del reino de los cielos, ¿no? pelees, Y le va a dar, ya. El reino de Dios viene en dos etapas. Después en el versículo 24, miren, ahí habla de la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? En el versículo 36, más adelante, ¿no? Vamos a ver que habla, a ver, vamos a ir revisando. Versículo 24, ¿quién puede leer? Solamente la primera parte, cuando dice, por favor. Y les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ya. Entonces no está hablando de agricultura ni de un hombre. Está describiendo qué cosa, Carlitos. ¿Qué está describiendo? El reino de los cielos. Ya. Ese es un misterio. ¿Y qué está haciendo Jesús? Está revelando cómo es ese reino. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, díganme amén. Amén. Muy bien, gracias. Ya parece prédica del domingo. Amén. ¿Qué tiene que ver esto con eso, hermano? Mira, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró. O sea, no es que el hombre que siembra, sino el reino es, ¿qué es? Siembra. El reino de los cielos es siembra. Y cuando habla de siembra, habla de una etapa. En agricultura, la sembrar se da en una etapa, ¿no? A ver, vamos a ver el término. A ver, de acá, ¿quién podría responderme con respecto al tema de sembrar y cosechar? Se hacen en dos etapas. En dos etapas. Primero, preparas la tierra y echas la semilla y siembras. Luego las Después, cuidas. ¿qué Las tenemos que cuidas. esperar? Claro, tenemos que esperar porque no echas y plum, sale la planta y te comes el choclo, ¿no? Digamos que has plantado choclo. Regarlos. Y luego cosechas. A ver, Regarlos. Pablo, ¿tú qué plantarías? ¿Tú qué plantarías? Trigo. No, pasar. Choclo, pasar choclo. Choclo, ya, listo. Pastor, yo Con queso, plantaría ¿no? rocoto. Rocoto. El rocoto cuando pica ese del diablo, ¿ah? Bueno, un poquito para relajarnos, pero cuando uno siembra es una etapa. No es que tú siembras y ¡plum! Sale choclo y te lo comes, ¿no? Vas, lo sacas y te lo comes. No es así. Eso es lo que estaba pensando Juan el Bautista, que llega Jesús y Jesús empieza a enseñar Mateo 13 y dice, no es así como todos pensaban.
el reino de los cielos es, ¿no? ¿Y cómo es el reino de los cielos es? Dice, ¿no? ¿Dónde estaba? Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, ¿no? Ahora, ese campo, después vamos a interpretar, porque esto es fascinante, a mí me encanta el tema de encontrar en las escrituras, ¿cuál es el campo donde siembra? ¿Está sembrando ¿en dónde? ¿Qué es el campo? Es en el mundo. Está sembrando, porque ¿de dónde nos ha sacado nosotros? De este mundo. A los judíos también los va a sacar de este mundo y tiene que sembrar. El reino es así. Estamos en etapa de la siembra. Ahora, como dice hermano José Luis, siembras y hasta que dé el fruto, tienes que cuidar. Velad, velad, Dios. velad, velad, que no sabes cuándo va a dar ese fruto. O sea, el fruto lo va a dar, pero el fruto no es un fruto que se va a dar acá, sino que es al final. Es escatológico, fin de los tiempos. Si Y tuviera esa es la satisfacción que tiene el cristiano, desde la perspectiva del Señor. De la perspectiva del Señor, ¿no? Entonces, ya. William, tu audio se prende solito. Un momento. Sí, está bien, está bien. Ya, entonces, al final del tiempo va a ser, ¿qué cosa? La cosecha. Entonces, ¿qué cosa quiere decir Mateo? Él lo está contando con su forma. Este es un siglo y va a venir otro. Ahorita estamos en el tiempo de la siembra. Se está sembrando la palabra de Dios. El tiempo de la gracia. Ahí va a continuar. Él inaugura el reino. Nosotros empezamos a difundir ese reino. Es un reino que ya está, pero todavía no se ha consumado. ¿Cuándo se va a consumar? Cuando realmente ya estemos nosotros reinando juntamente con Él. Es la vida eterna. Ahora, la característica de este reino es que en este reino todavía estamos mezclados buenos y malos en el mundo. Eso, por favor, capten esto. Ahorita buenos y malos, trigo y cizaña. Es la otra parábola, ¿ya? ¿Me van captando? Pero va a acabar cuando los malos sean separados digamos, de los buenos, los que han estado en Cristo. No es que seamos buenos, sino que el Señor los ha justificado. Y estamos tratando de llegar a esa imagen de Él. Ahí en ese juicio final, cielo, ¿no? La nueva Jerusalén, cielo y tierra nueva, y los que han rechazado al Señor, que también van a resucitar, en ese juicio van a ser enviados al fuego, que representa el infierno, separados. Y ahí, en la consumación de ese reino, ya no va a haber llanto ni dolor, porque los malos ya no están. Acuérdate, hermano, el rico y Lázaro. El rico, ¿cómo vivía en este mundo? Con todo. ¿Y Lázaro cómo vivía? Sin nada. Pero cuando llegaron, acabó sus días, uno se fue a un sitio y Lázaro fue al seno de Abraham, indicando que es al lado de la presencia del Señor. O de repente está durmiendo esperando, ¿no? Pero bueno, está ahí. Ese es un poco complicado. Y dice que el rico le va a decir, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo y me ponga en mi boca, porque me muero de sed. Y del cielo le van a decir, no se puede. Pero quiero hacer otra petición, que manda a profetas para que le hablen a mis hijos, a mis hermanos, a todos. ¿Y qué le responden en el cielo? A los profetas tiene, pero no les van a creer. Así es la condición. Hay una siembra. En la siembra, los que aceptan y los que rechazan, ¿no? ¿Me deja entender? Entonces, eso era un misterio para Juan el Bautista hacia atrás. Y eso es lo revolucionario que Jesús viene a revelar. Versículo 13-11. Estos misterios se los revelo yo a ustedes, porque tampoco
los discípulos entendían, por eso que el Señor, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esta parábola? ¿Y por qué les hablas con parábolas? Para que no entiendan y no se conviertan. Pero a ustedes se les ha dado esa revelación. Escúchenme, Juan el Bautista era grande, pero uno de estos pequeños es más grande que Juan el Bautista en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tenemos esa revelación, es más grande en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Pastor, o sea, Juan el Sí. Bautista no tenía la revelación entonces, que nosotros tenemos. Tenía, pero habían brechas. Isaías, Jeremías, Daniel, todos los profetas del Antiguo Testamento no han visto lo que nosotros sabemos y sabemos, y tenemos la revelación del Señor. Juan el Bautista no sabe todo, y los discípulos han aprendido de él. Entonces, todo Israel tenía esa concepción, pero Jesús vino a revelar ese misterio. ¿Hasta ahí estamos? Y le dice, hay dos etapas, siembra y cosecha. Este es el siglo, presente siglo es la siembra, el siglo venidero, la cosecha. Así que el reino de Dios viene en dos etapas. ¿Por qué Pastor. complican? ¿Por qué los dispensacionalistas complican la situación? Los reformadores creían en esto, dos etapas, simple, lo que dice la Biblia. A ver, sí, Pastor, o sea, en esta época estamos viviendo en la época de la siembra. estamos sembrando. La cosecha es al final. En la segunda venida de Cristo ya va a ser la cosecha. ¿A eso se refiere? Y ahí empieza la cosecha. Los frutos, pues. Frutos dignos de arrepentimiento estarán con el Señor. Ese es el misterio del reino. Entonces, el trigo y la cizaña, el versículo 36, los discípulos no entendieron. Mira, ¿qué dice el versículo 36? 13:36. ¿Alguien puede leer 36? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ya. Cuando le preguntan que le explique qué significa, porque No no hemos habían entendido, entendido. no han entendido. Entonces, explícame. Y el Señor a ellos sí se los va a explicar. Los discípulos no entendieron. Y ahí, ¿no? En el versículo 36, mira aquí dice el 37. ¿Puede leer, hermana? Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Muy bien. o ¿Quién sea, es el que siembra? El Hijo, Cristo. El Cristo. Y él, campo, al final, ojo, al final él va a dar una responsabilidad. Se va a ir, ya he preparado a ustedes, ahora vayan y hagan discípulos. ¿Se entiende ahora? sí, pastor. Discípulos para el reino. La iglesia es temporal, pero son discípulos para un reino que ya se ha inaugurado y que se va a consumar. Nosotros no estamos trabajando, la iglesia va a acabar cuando venga el Señor Jesús por segunda vez. Y nosotros vamos a ser ciudadanos de qué cosa? Somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, eso es lo más importante. Anunciamos la palabra del reino de los cielos. Ahora, la otra pregunta, 38, lea, hermano. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Ya, mire, ¿el campo qué cosa es? El No es la mundo. iglesia. Mundo. Ya. Eso, hermanos, tengan mucho cuidado. Yo he escuchado muchos predicadores que dicen que el campo, ¿no? Y hablan de la cizaña, ¿no? Y la cizaña, ¿dónde está? Está en el mundo. No está enseñando que está en la iglesia, aun a pesar que sí está, ¿no? Sí sabemos. Ahora, el campo es el mundo. ¿Dónde tenemos que ir? Al mundo, pues, hermano. No podemos encerrarnos nosotros nomás ahí, encerraditos, predicándonos a nosotros para crecer. Cuando la iglesia hace eso, no crece. Y si crece, crece mal. Tenemos que estar en el mundo Pastor sembrando la Antonio. buena semilla. Ahora, ¿quiénes son la buena semilla? Son los hijos del reino, dice. Y la cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del malo. El enemigo que la sembró es la cizaña, ¿no? Es el diablo. La ciega, ¿qué cosa es, hermana? A ver, ¿pueda leer ahí? La cizaña, no sé, el enemigo, 39. 39. El enemigo
que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Amén. Pregunta, versículo 39. ¿La siega qué cosa es? La Es el El fin fin cosecha. del del mundo. mundo. La cosecha. No. Muy bien. Ahí está la revelación, pues, hermanos. O sea, son dos etapas, un tiempo de siembra y un tiempo de cosecha, de la siega, ¿no? Así será el fin del siglo. Ahora, cuando él dice así será el fin del siglo, no es ahora, es al fin del siglo. De este tiempo son dos etapas. La siembra, hay trigo y cizaña hasta el fin del siglo. No nos vamos a librar de eso. Hasta el fin del siglo va a haber trigo y cizaña. Gente buena, como digamos justificados, y gente que rechaza cizaña. La cosecha, cuando empiece el otro siglo, la otra etapa, en la cosecha, ¿qué cosa? No habrá gente buena mezclada con los malos. Ahí hay una separación. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, ¿no? ¿Cuándo es que, acaba todo este penal, esos asaltantes que por un celular te roban, que la gente desprecia, hablan, esas ideologías de homosexuales que hacen daño? Ahora, no sé si han escuchado de la película que habla de los niños que son abusados, que hay eso, Ah, y no hacen nada. La gente hace por otras cosas, pero no hacen nada por eso. ¿Hasta cuándo van a sufrir esas personas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta el fin del siglo. Porque hasta el fin del siglo estamos nosotros en la siembra y hay trigo y cizaña. Pero cuando pasemos al otro lado, en la cosecha, no habrá gente mezclada con los malos. Van a ser separados. Allí llanto no habrá, ni tristeza, dolor. Porque entonces Jesús, ¿no? El Rey del Cielo, para siempre será nuestro Paracleto, nuestro consolador, nuestro abogado. Entonces, como conclusión, podemos decir que la revelación completa, ¿no? La revelación completa ha cerrado la brecha. ¿Les parece que se ha cerrado o no? ¿O todavía necesitamos cerrarlo con otra cosa, con otra revelación? Entonces, No Juan, está cerrado. sí, Juan no entendía el reino, que el reino es un reino inaugurado, pero que aún no es consumado. Primero Pedro 10:12. ¿Quién puede leer, por favor? Primero Pedro 1:10-12. Amén, pastor. A ver, por favor, lee. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Interesante ese texto, ¿no? Entonces, ese texto, ¿qué nos está diciendo? Lo que dice el versículo 12. Se les reveló, no para ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿De quién está hablando? Versículo 10. Los profetas, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ellos inquirieron. Inquirir es estudiar profundamente, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual los anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. Pero ellos no entendían eso. Eso es lo que está tratando de decir este texto. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para quién, Nosotros. sino para Nosotros. nosotros, los creyentes de la iglesia, de esta etapa de la cosecha. ¿Ya?
Este texto es muy importante. Entonces, las brechas lo tenían los profetas del Antiguo Testamento. Estamos entendiendo, este texto es interesante. Ellos, por más que interpretaron, pero no entendían algunas cosas, sino que todo esto se ha dado para nosotros, dice Pedro. Los profetas del Antiguo Testamento no entendían con claridad muchas cosas que escribieron. ¿Por qué? Les faltaba piezas. Pero tenían la revelación, era correcta, sí, pero no entendían bien. Pero ahora con el Nuevo Testamento está completo. Pastor, ellos se basaban entonces en la revelación. Claro, lo que Dios les decía. Un ratito falta tomar un clic, pastor. Y ya está. Ya, listo. Muy bien, vamos hasta acá y de ahí prepárense alguna pregunta y continuamos la segunda parte y empiezo tomando como la lista, ¿ya? Por favor, algunos han estado. A ver, hermana Leila, ¿está? Hermano Iván respondió. Hermano David, hermana Leila. En espíritu, pastor. Bueno, listo. Entonces, vamos a terminar esta parte. Descansen, tómense un cafecito, descansen unos 10 minutitos, 10 nomás, ¿ya? Para continuar hoy día sí terminamos a las 10 en punto, ¿ya? Y ya nos preparamos también porque el día jueves es el examen, eso es nota, buena calificación que necesitamos. Vamos a tomar lo que estamos acá. No va a ser un examen descalificativo, va a ser un examen que va a ayudarnos a estudiar principalmente, ¿ya? Entonces, ahí nos vemos. 10 minutos, son 9:06, 9:16 regresamos, ¿ya? Continuamos. Con la lista. Listo, continuamos con las... Ya. Continuamos. Hay dos que se están terminando de conectar. Creo que uno es William y otro es Yamir. Aquí estoy, pastor. Ahí está, William. Estoy con el nombre de mi hijo. Ahí. Por el Ahí apellido lo te cambio. saco. Ahí lo cambio. Ya. Pastor, me salió del celular, ahora estoy en mi lacto, si me puede poner nuevo como administrador, porque ya no estoy como administradora. Ya. ¿Listo? Ahora sí. A ver, el otro, ¿dónde estamos? Acá estamos. Yamir Girón, ¿no? Antes ya menos estabas. No, hace como 20 minutos tuve que salir y volví a ingresar. Ya. Yamir, tienes que también participar en la clase. Antes llamamos, también no estabas. Sí, disculpe. Ya, a ver. Continuamos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Hay alguna pregunta? Pastor, Sí. cuando Mateo nos dice del trigo y la cizaña, o sea, cuando dice la cizaña se refiere al mundo, ¿no, pastor? La cizaña es el mundo, ¿no? Las personas en el mundo, no es las personas de la iglesia. Ahora, ¿eso quiere decir que en la iglesia no hay cizaña? Sí, sí hay cizaña. Solamente que ese texto no indica al mundo, ¿no? Principalmente. Solamente en Mateo, en ese versículo del trigo y la cizaña se refiere al mundo, solamente en Mateo, pero en otros textos sí se refiere a la iglesia, ¿no? Eso sería importante, por ejemplo, ¿en qué otros textos aparece que la cizaña es la iglesia? A ver, corrobora a ver esos datos y me vas dando por ahí, ya mientras que voy haciendo las preguntas. Muy bien.
Entonces, hemos visto que la revelación completa ha cerrado esa brecha que tienen los textos del Nuevo Testamento con respecto al reino de los cielos. Entonces, los dispensacionalistas creen que ese milenio es una brecha en los textos del reino de los cielos en el Nuevo Testamento. No existe esa brecha. Hemos estudiado la Biblia, hemos visto que no existe esa brecha. O sea, la palabra milenio no existe. El reino de los cielos ya está revelado. Jesús lo explicó. Hemos comparado 1 Tesalonicenses con Mateo 24, vemos que trata de lo mismo en la segunda venida y dice todo ordenado. Y ninguno de los dos menciona milenio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien todavía de acá tiene pensamiento de premilenio o postmilenio? Ya no, pastor, convencido. Ya. Ahora, no, o sea, pero si alguien, aún a pesar, no hay ni un problema, ¿no? El tema no es tú tienes la razón, otro, no, ni se está forzando a nadie. La idea es que estamos estudiando el texto y estamos viendo cuáles son los problemas que el dispensacionalismo y el premilenio no considera y se avientan a decir eso, ¿no? Entonces a mí me hace pensar que han querido cambiar algunas cosas. ¿Y dónde ha sido el problema? Ha sido su problema en la forma que aplican los principios hermenéuticos para interpretar. Entonces rompen principios que se utilizan en otros textos y para utilizar este texto lo tratan de diferente forma. Ese es el tema. Entonces, el Nuevo Testamento no habla de milenio. Solamente lo encontramos en Apocalipsis 20. Pero Apocalipsis 20 es un texto oscuro. No puede darnos luz. ¿Qué hacen los dispensacionalistas? Dicen que ese texto da luz. Entonces, en los textos que hemos visto que habla del reino, no, ahí hay un milenio. Ahí hay un milenio, pero no vemos que hay milenio. Ese es el tema que queríamos demostrar. Entonces, para los profetas, las brechas lo tenían los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento no entendían con claridad, no tenían algo que les alumbre. Escribieron y ¿qué le faltaban piezas? El Nuevo Testamento nos da todas las piezas, desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos todas las piezas. Hay que saber articularlas. Preguntas, ¿alguien quería preguntar algo? Sí, pastor, sino que es como un comentario, ¿no? Yo escuché a un pastor judío que hablaba con respecto al rapto, basándose en, ¿cómo se llama? En Apocalipsis 4. Él Ya. decía con todas sus letras, decía, ven, sube acá. Y ahí, ¿no? ¿Cómo? Y antes de eso, él decía que en Apocalipsis 4, como dice ahí, y dijo, sube acá, ¿no? Entonces, eso ellos lo interpretaban como el rapto, ¿no? A ver, Entonces, y que antes de Apocalipsis ello, 4. A ver, vamos a sí, Apocalipsis 4, la adoración celestial. y antes de ello, ¿Qué dice que se versículo? daba la gran tribulación, ajá. Se daba la gran tribulación y de ahí recién venía, ¿cómo se llama? El rapto. Y después de ello, todavía iba a venir los 1000 años. A ver, hermana, estamos en Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, sí. ¿Cuál versículo? 4:1, pastor. 4:1. A ver, léelo. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Sino que y le explico esto porque lo escuché y él decía con todas sus voces, ven, sube acá. Así decía. Y eso Claro. para ellos interpretaban, los judíos interpretan que ese es el rapto, ¿no? Ahí está claro su rapto. Ya, muy bien. Bueno, sí, la palabra sube acá está bien, pero la pregunta es a quién le dice. Y el que está describiendo es Juan. Juan. Y dice, después de esto, mire, entonces él tiene una visión. En esa visión, el Señor le está revelando. Esa palabra sube acá, le está diciendo Jesús. A Juan. Los que tienen la Biblia que tiene rojo, las palabras de Jesús, es más fácil, ¿no? Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Entonces, la pregunta es, ¿quién está viendo Juan? Y él está en la visión, no es la iglesia. ¿Sí o no, hermana? Sí, pastor. Es Juan. Y él vio una puerta abierta, oyó una voz, y esa voz, ahora él le da un adjetivo, es como trompeta, ¿no? Y a veces esas simbologías, pero está hablando acerca de una voz fuerte, potente, ¿no? Que se escucha con claridad, nitidez. Es lo mismo que utiliza Tesalonicenses, ¿no? Pero no necesariamente eso indica que es el mismo texto. Y le dice a quién, dijo, sube acá. ¿A quién le dijo que suba? ¿A Juan o a la iglesia? A Juan. Juan. A Juan. A Porque Juancito. cuando Juan describe, o sea, él tiene que subir ahí para que Jesús le muestre las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y el aspecto del que estaba sentado semejante a piedra jaspe, y alrededor del trono 24 tronos vi sentados y lo que va a venir a decir que ahí en el cielo el Señor está mostrando ahí la adoración celestial, ¿no? Ese ya es un tema también, pero le está diciendo que Juan mire y después Juan escribe, no es la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los judíos? Los judíos son interesante, ¿no? Los judíos son supersticiosos, recontra supersticiosos. Ellos creen en el Kabbalah. Ellos creían, por ejemplo, que si un muerto... a ver, ¿ustedes se acuerdan? Voy a hacer una pausa. Ustedes... Yo a ver, tengo. ¿ustedes se acuerdan cuando Lázaro muere, el hermano de María y Marta, ¿no? El que después va a resucitar. ¿Se acuerdan? Ya. Lázaro muere y le avisan a Jesús. Jesús está a 3 kilómetros. Es cerca. En 20 minutos, media hora puede llegar. Le avisan, está enfermo y él dice, no, que esa muerte va a ser para manifestar. Ya sabemos. ¿Y cuántos días se demoró en salir? 2. Días. Y después cuando llega a la tumba, todo, no sé qué pasó, pero dice que el muerto está ahí. ¿Cuántos días? 4 días. 4. 4 días muerto. Hiere. Pregunta, ¿por qué 2 días? Porque él dice, después de 2 días fue. Interesante ese dato. ¿Por qué? Jesús sabía lo que iba a hacer. Claro. Porque él dice que ya duerme, ya. Y él dice, sí, ha muerto. Ahora, ¿qué pensaban los judíos? Entonces Jesús sabía qué pensaban los judíos. Los judíos murmuraban, pero su amigo Ya, no vino a no. verlo. Entonces, ¿qué pasa? Que los judíos, en su mente, ellos sabían que si alguien moría, ellos pensaban que el alma de la persona estaba dando vueltas alrededor del muerto. Estaba por ahí. ¿Y cuánto tiempo estaba el espíritu por ahí? 2 días. Claro. Ahora, ¿por qué pensaban eso? Porque muchas veces, a veces habían personas que morían y después cuando ya lo iban a embalsamar todo, ¡plum!, respiraba. Era un caso muy aparte, no era algo que todos los muertos pasaban eso. Entonces, por la ciencia, nosotros sabemos que hay personas que han dejado de respirar y después cuando ¡pum!, han reaccionado. Y sabemos que eso tiene un tema científico. ¿Ya? Los judíos no sabían eso, la medicina no había, la ciencia no había llegado a ese momento. Entonces ellos ya sabían, entonces ellos pensaban que el que había muerto, su alma estaba dando vueltas y que podía resucitar. Pero después de 2 días ya no. Y si es 4 días, el cuerpo ya está descompuesto, está podrido, apesta. Como dijo Marta, no abras, Señor, la puerta, no abras la piedra, porque huele mal, ya apesta. Y Jesús quería eso, para romper todo pensamiento de que, si, no, lo ha resucitado, pero no, ha resucitado porque su alma estaba por ahí. Entonces no es Cristo, no tiene el poder, ¿no? Entonces Jesús, ¿qué hace? Espera esos 2 días y después va y lo resucita cuando ya está podrido. Entonces, él vuelve a hacer de la nada, hace y demuestra ese poder, ¿no? Entonces, los judíos son supersticiosos. Entonces, sus interpretaciones también, muchos de los temas de los rabíes, los judíos, tenían problemas de interpretación. Estaban los saduceos, interpretaron la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Los fariseos sí.
Marta y María creían en la resurrección, pero los saduceos no. Entonces, en medio de esas dos enseñanzas, la gente no sabía qué creer. Por eso que Jesús, cuando resucita, dice, yo soy la resurrección y la vida. Él no está diciendo, yo resucito gente. Yo soy la resurrección. Eso lo dice Marta. Eso anunciaba que su muerte, él iba a resucitar. Y él es la vida. O sea, él es la resurrección. Él es la vida. No es que él hace esos poderes. Él es la resurrección y la vida. Porque si él no es la resurrección, nuestra fe es en vano. Dice 1 Corintios capítulo 15, que habla de la resurrección. Así que nuestra fe está basada en esa resurrección. Y ahí había muchos pensamientos. Entonces, los judíos pensaban así, supersticiosos con las interpretaciones. También y cuando interpretaban ellos, alegorizaban. Dentro de un texto existe esto. Entonces, para ellos, pues es fácil, pues una corriente, acá Juan le está diciendo, acá es el rapto, ¿no? Y no apunta a eso, ¿no? Apunta a una visión. Muy bien. Dicho eso, vamos a continuar con nuestro estudio. Hasta las 10, ¿ya? Por favor, me avisan 5 minutos antes para poder ir cerrando, ¿ya? 5 para 10 ya. Ya, 5 para las 10. 5 para 12. Entonces, como hemos visto, la revelación completa del Nuevo Testamento ha cerrado la brecha. Ha cerrado la brecha, ¿no? Los del Antiguo Testamento no sabían. Ahora tenemos más revelación y es completa, no necesitamos más. Me manda un mensaje, Yamil. A ver. A ver, vamos a bajar acá. Ya. Ahora, yo quiero ahondar un poquito más en este tema. ¿Cuál es la diferencia de este siglo, el presente siglo, con el siglo venidero? Hay una diferencia y la Biblia lo marca con claridad, ya lo hemos demostrado, ¿sí? Siembra la cosecha. Ahora, ¿qué características tiene este siglo y el otro? ¿Se diferencian? Sí. Y la Biblia, y cuando nosotros ya tenemos todo eso en la cabeza, ahora arma cronológicamente cómo van a ser los acontecimientos del fin. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a ver que este siglo es y seguirá siendo un siglo malo. No va a mejorar, hermanos. Así Castillo aprenda a gobernar, no va a mejorar. Así lo resuciten a Alan García, no va a mejorar. No sé, al presidente que tú creas, esta situación en el mundo no va a mejorar. Este siglo y seguirá siendo un siglo malo. Vamos a ver algunos textos, por favor. A ver, ¿quién me ayuda a leer? Porque ya estoy con la garganta mal. Lucas 16:8. Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo, por haber hecho. No, allá falta algo. ¿Dónde? Y alabó el amo al mayordomo malo. Y alabó el amo al mayordomo malo para haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces que en el trato con sus semejantes que los hijos de Dios. Ya. Entonces, es interesante este texto. Los hijos de este siglo siempre estarán contrastados con los hijos del reino. Eso es lo que quiero que vean. ¿Este siglo sigue malo? Sí. Los hijos del reino, los hijos del malo. Ellos, o sea, si nosotros en realidad no somos buenos, somos justificados. Pero en términos vamos a ponerlos como buenos porque Jesús nos ha justificado. Pero somos malos en esencia, pecadores. Pero somos hijos del reino. Hemos sido redimidos. Somos pecadores perdonados por la gracia de Dios. Pero el otro grupo son peores, ¿no? Sagaces, dice el texto, malos. Porque este siglo es malo. Malo. A ver, otro hermano, por favor, que no haya leído Marcos 10:30. ¿Qué dice ahí? Yo leo lo amarillo. Sí. Yo, pastor. Sí, por favor. Marcos 10:30. Leila. Que no reciban 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Ya. Este texto es bueno, este texto. Mira,
habla de que en este tiempo es una cosa y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, hay una diferencia. ¿Me captan? Este siglo es malo. El siglo que viene es un siglo bueno, diferente. ¿Se capta la idea bíblica? Ya. Dios bendice a sus hijos en este siglo, pero habrá persecución. Ojo. Dios nos cuida. César, ¿tú qué dices? ¿Dios nos cuida o no? ¿Es nuestro pastor? Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Nada nos faltará. En lugar de delicados pastos nos hará descansar. Está descansando. Sin embargo, ¿habrá persecución o no? Así es. Ya. Siempre hay malos. Entonces estamos mezclados, pero los hijos se diferencian. Sin embargo, Dios bendice, pero todavía estamos en este siglo. ¿Por qué? Porque este siglo es y siempre será malo. Vamos a ver otros textos. Este siglo es y seguirá siendo un siglo malo, ¿no? Como hemos visto. A ver, otro hermano, por favor, que lea Romanos 12:2. Romanos 12:2. Ya. ¿Ya? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Interesante, ¿no? Dice, no se conformen ¿a cuál? A este siglo. Si dice este siglo, entonces, como hemos visto, hay otro siglo, otra etapa, otra era. Ahora, ¿por qué no nos debemos conformar a este siglo? Si este siglo es bueno, ¿por qué no nos debemos conformar? La respuesta está acá. ¿Por qué? Porque este siglo es malo. Muy bien. Este siglo seguirá siendo malo. A ver, ¿quién me ayuda a leer 2 Corintios 4:4? Alguien que no haya leído. Amén. Adelante. Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Acá interesante, ¿no? El cual el Dios de este siglo, ¿no? Eso es importante, este siglo. ¿Por qué lo dice? Dice que él ha cegado el entendimiento de quiénes, de los malos, los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Muy bien. Avanzamos para poder terminar. ¿Ah? Y ¿sabes qué? Así será hasta que Cristo vuelva, dice Apocalipsis, ¿no? Y ahí está la palabra de la promesa. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor. Porque entonces Jesús, el Rey del cielo, será para siempre, ¿qué cosa? Nuestro consolador, ¿no? Consolador. Entonces, hasta que Cristo vuelva, este siglo es un siglo malo. Gálatas 1:4, ¿quién lee, por favor? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si nos faltaba un poco más, ¿no? Que no me convence, pastor, ya, ahí está. Ahora, esta forma sistematizada no es mi trabajo. Yo estaba leyendo libros, por ahí encontré uno que es muy bueno. Entonces estoy tratando de acomodar los textos para poderlo mostrar y hacer nuestro estudio, ¿no? Entonces, Gálatas 1:4 es presente siglo malo. Este presente es un siglo malo. Muy bien. Alguien que no haya leído Efesios 2:2, por favor. Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo, ¿no? Este mundo, otro tiempo, ¿no? Conforme al principio de la potestad del aire, ¿no? El príncipe, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Muy bien. A ver, acá vamos a ir leyendo un poquito. Todos estos pasajes dicen que el presente siglo es malo. ¿Por qué es malo? Porque si no es así, ¿qué estaríamos implicando? Es una pregunta, ¿no? Acá no le he puesto la animación, se me ha pasado. ¿Qué estaríamos implicando si este siglo no fuese malo? Estaríamos implicando que va a llegar el día en que nosotros podemos andar con la corriente de este siglo, conformarnos a la corriente de este siglo, ¿no? Es decir, que va a ser un siglo bueno. Entonces debemos conformarnos. Pues. Entonces todos esos textos bíblicos que dicen que este siglo es malo, entonces si es bueno, conformémonos. Pero no es así. Y esto es muy importante para evaluar qué cosa, el postmilenialismo. Antes me preguntaron, pastor, ¿cuál es el tema del postmilenialismo? Ahora te lo voy a explicar. En este sentido, ¿qué enseña el postmilenialismo?
El premilenialista enseña que Cristo viene antes del milenio. Por favor, toma nota, ¿ya? Lo del premilenio, ¿no? Postmilenio, pero acá el premilenialista enseña que Cristo viene antes del milenio. Cristo viene por segunda vez, ya por los suyos. Es lo que enseña el premilenio. Ahora, los dispensacionalistas plantean que primero viene el rapto, luego 7 años de tribulación, después viene Cristo con los suyos y de ahí el milenio. Ambas posiciones, Cristo viene antes del milenio, por eso son premilenialistas. Dispensacionalistas y premilenialistas piensan igual. El dispensacionalista agrega el tema del rapto, 7 años de tribulación. Muy bien. 7 años de tribulación. Ahora, por favor, tomen nota con respecto al postmilenialismo. En el postmilenialismo es al revés. ¿Al revés de qué, pastor? Al revés de esto que hemos dicho, que viene antes del milenio. El premilenialista dice antes del milenio. El dispensacionalista antes del milenio. Pero antes del milenio, según la dispensación es, hay un rapto, 7 años de tribulaciones, de ahí viene Cristo, la tercera vez que vendría, aunque ellos dicen que es la segunda, la anterior es en secreto, y de ahí empieza el milenio. Pero el postmilenialista es al revés. Por favor, escuchen, presten atención. Primero llega, ¿qué cosa? El milenio. 1000 años. Y después llega Jesús. ¿Se entiende? Así de simple. Ahora, la pregunta es ¿por qué ellos dicen eso? Porque la iglesia va a tener tal grado de prosperidad. Mira cómo ellos piensan. Ahora, ya tú me vas a decir quiénes son los que piensan en la teología de la prosperidad. Dice que la iglesia va a tener tal grado de prosperidad, el evangelio va a llegar al mundo de tal manera que la iglesia a través de la predicación va a traer el milenio a la tierra. O sea, el milenio es una consecuencia que la iglesia va a predicar tanto que todos se van a convertir, ese es el problema. Todos, no va a quedar nadie. Ahora vamos a ver. No necesariamente el postmilenialista va a tener el concepto de 1000 años, ya, sino que será un tiempo de mucha prosperidad. Ellos dicen, es un tiempo de mucha prosperidad. Ese es el milenio para ellos, donde prácticamente el mundo entero será evangelizado. Y entonces, cuando eso pase, vendrá Cristo. Suena bonito, ¿no? Suena bonito, ¿no? Claro, todo sí, hay que seguir predicando, porque si la iglesia no predica, el Señor no viene. Pregunta, ¿de dónde viene eso? Es un buen deseo. Sí, yo también escuché, pastor, que dicen de que cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, o sea, a los rincones más remotos llegue el evangelio, ahí será la venida de Cristo. Claro, entonces yo también lo he escuchado y digo, sí, pues, pucha, qué flojo soy hoy. No he hecho. Ahora, eso no quiere decir que nos falta predicar, hay que seguir evangelizando. Pero como que, ¿de dónde vienen esos pensamientos, no? Ahora, vamos a ver acá. Si eso fuese así, como dice, el mundo entero será evangelizado y ahí viene Cristo. Ahí va a ser el milenio, ¿no? O el tiempo de prosperidad, donde ya todos estén evangelizados. Ese es el milenio, dice. Si eso fuera así, ¿no? Porque acá es postmilenialismo, ¿no? Una vez que la iglesia, ahí viene Cristo, postmilenio. Jesús viene después del milenio. O sea, el milenio es la etapa donde el mundo entero será evangelizado. Bueno, qué buena intención, ¿no? No digo que sea mala intención, pero la pregunta es, ¿eso es bíblico? Entonces, acá empieza el análisis. Si esto fuera así, ya va a haber un momento en que nos vamos a moldar a este siglo. Pero este siglo todavía no ha terminado. Y la Biblia dice que no debemos amoldarnos a este siglo. Pero eso no será así. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen todos los textos acerca de este siglo? Que eso es imposible. Este siglo es y siempre será malo. ¿Cuándo va a haber el cambio? Cuando venga Jesús por segunda vez. Juicio general, resurrección, juicio, cielo, infierno. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Creo que se ha entendido el tema del postmilenialismo, ¿no?
Muy bien. Seguimos avanzando para poder terminar a las 9. Ahora, primero que hemos dicho que el siglo siempre seguirá, es malo. No va a cambiar. Nos gustaría, tenemos mucho entusiasmo, pero según la Biblia no va a cambiar. Necesita venir Jesús por segunda vez. Y por eso creemos que la parte final es la tribulación. Y la iglesia va a enfrentar a la tribulación. Ha enfrentado muchas tribulaciones, sí, pero esta va a ser diferente. Esta tribulación va a traer decapitación, cosas ustedes ya conocen Apocalipsis, ¿no? Van a quererte sellar y a causa de no sellarte, si estamos vivos nos van a cortar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la generación que encuentre de creyentes en ese momento. Tal vez nosotros hemos muerto, bueno, en la segunda venida vamos a resucitar. Ahí viene el juicio general y cada uno calabaza a su casa, ¿no? Y se establece ya la consumación del reino, ¿no? Entonces, la primera parte es que este siglo es malo, esta segunda son 3, este siglo está en sus últimos días. Ese es el segundo argumento. Desde que Cristo vino y murió, resucitó y ascendió a los cielos, ¿qué cosa? Inició los últimos días. Es la última etapa de la redención, hermanos, no hay más. ¿Cuándo acaba? Cuando venga Jesús por segunda vez. El ya, pero todavía no. Ese ya es el reino inaugurado. El todavía no, falta consumar ese reino en la segunda venida. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿quién me ayuda a leer? De los que no ha leído, por favor, 1 Corintios. Yo, pastor, 1 Corintios 2:6. Adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Muy bien. Interesante que este texto nos dice que ya estamos en los últimos días, ¿no? Hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, ya estamos en lo último. Este siglo ya está por acabarse. Lo que dice Corintios Pablo acá dice, este siglo, no de ese siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, todo esto va a acabar. Y ya estamos en los últimos días. 1 Juan 2:17. ¿Quién lee, por favor? Amén. Sí. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Muy bien. mundo va a pasar. ¿No? El mundo, ¿qué pasa? O sea, este siglo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para en siempre. este tiempo permanece para siempre. Y dice que el mundo pasa, y eso ya nos va indicando que estamos en los últimos días, y lo dijo cuando Jesús vino e inauguró el reino. El versículo 8, ¿qué dice? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Escucharon, hijitos? Muy bien. Hijitos, ya sé qué cosa es. Es el último tiempo. Si a alguien le quedaba duda, ya estamos en el último tiempo. Ese es el contexto que habla 1 Juan 2:17, ¿no? Ya, acá tengo que hacer una corrección. Un ratito, hermanos. No es 8. No es 8. Un ratito. Es 18, ¿no? Lo tengo que corregir. Uy, no puedo corregir. Versículo 18. Ya, muy bien, ahora sí. Ya, ahora sí. Te lo corregí. Ahí está. Que tengo que ir corrigiendo a medida que... A ver, ¿dónde nos quedamos? Pastor, no puede. Ahí está, más abajo, más. Ya, listo. Ahí está, ahora sí. Copiado. Ya. Entonces, ¿qué significa esto? Ya comenzamos el deterioro. Ya comenzó el deterioro y las tinieblas van pasando.
El deterioro, esto se va a acabar, es cada vez peor, se está todo. Y las tinieblas ya van pasando. ¿Por qué? Porque la luz va alumbrando, ya se viene esa segunda venida. ¿Sí? Muy bien. Por eso que tenemos que estar limpios, pastor, sin mentiras, sin nada. Listo. Hay un texto más. ¿Quién me ayuda a leer? Hebreos 9:26. A ver, Crisio. Ya, pero hermano César, deje algo para los pobres. Ya, Max, lee. Ya, Rapidito, tú mueres. estamos en la hora. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Estamos ya en la parte final, en la consumación de los siglos, ¿no? Y este texto también apunta a anunciar el tiempo donde se está dando el tema de la redención. ¿Sí? Muy bien. 1 Corintios 10:11. Otro hermano. Vamos, Max. Para que te enriquezcas. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos. Estamos en el fin de siglo, hermano. Pablo nos dice que aquellos que estamos viendo estos textos, mira, eso es lo que dice, o sea, estamos leyendo estos textos, ¿no? Ya nosotros hemos alcanzado el fin de los siglos. Ya nosotros estamos en el último tiempo. ¿Cuándo empezó este último tiempo? Desde la venida de Cristo y su resurrección, este siglo comenzó a terminar. Se inauguró y ya está terminando ya. Está en ese proceso de terminar. No podemos decir exactamente qué momento, pero ya estamos en el último tiempo. Estamos en los últimos. ¿No? Muy bien. Ahora, Cuidado. acá hay que tener una advertencia. Cuidado. No perdamos el sentido de la inminencia de la venida de Cristo. La segunda venida. Es una venida inminente. Estamos en el fin del siglo, sí, pero no perdamos de vista la segunda venida. Eso es importante. Estamos en los últimos días de este siglo. Este siglo está pasando ya. Muy bien. Ya vamos 2 argumentos para el tema de las 2 eras, ¿no? Y las características de este siglo. Este siglo lo podemos interpretar, claro que sí. El texto bíblico nos dice. Entonces ya hemos visto que siempre va a estar el malo, es un siglo malo. Segundo, ¿qué más? El segundo, hasta yo me he olvidado, este siglo está en los últimos días. Y tercero, el siglo venidero ya está operando en este siglo. Ah, interesante, ¿no? Vamos a ver qué dicen los textos bíblicos. ¿Se comprende? Hermano, ¿estamos ahí también o ya se fueron ya a dormir? Pastor, disculpe, ¿puede regresar antes para tomar ya, un ratito, pastor? Ahí, un ratito, pastor. Ya, pastor. Después, 5 para 10. hágame acordar para pasarles un escrito. Va a enviar esta diapositiva, dijo pastor, ¿no? Mira, lo voy a tener que acomodar bien al final. Yo voy a tratar de revisarlo para no mandarle que se entienda, porque No, de repente lo digo, yo le lo mando digo para el examen, pastor. Ya, sí, voy a hacerles un cuestionario simple que ustedes van a mirar y ahí están las respuestas. Ya ustedes lo estudian y dan el examen, nada más, algo simple. ¿Ya? Pastor, me pasa su yape, por si acaso. No digo que Todo está este siendo siglo grabado, William. Todo está siendo grabado, William. hermanos, no digo que este siglo es malo. Ahí está. Una caja de panetón nomás. ¿Ves? Este siglo es malo, ¿ves? Corrupción. Quieren romper la mano al profesor. Pastor, estamos en las últimas ya, pues. Sí, pues, el siglo malo es. Esa escatología sobre el examen. Por si acaso el hermano Will va a llevar panetón Belén al de Tiva. La escatología del yape. La escatología del examen. Eso indica que ya estamos corrompiéndonos hasta en los seminarios. Ya, a ver, el siglo venidero ya. A ver, terminemos esta parte. El siglo venidero ya está operando en este siglo. Ah, ¿cómo es eso? Vamos a ver. Vamos a ver un poquito ahí. Este siglo. El gobierno de Satanás. Este siglo, el gobierno de Satanás. Eso sí está claro, ¿no? El Dios de este siglo, Satanás. Sí.
El siglo venidero es el reino de Cristo. O sea, ¿por qué? Porque ya el malo ya ha sido puesto en su lugar. O sea, se ha cumplido. El reino ya se ha cumplido. Por el momento el reino se ha inaugurado, pero falta consumarlo. ¿Cuándo se consuma? Cuando los creyentes se juntan con el Señor y los malos están separados. ¿Me dejo entender? Están en el fuego, han sido quemados, tienen que ser separados. Ya, Pastor, muy bien. ahí hay un paréntesis. Si ya el Señor Jesús muriendo en la cruz, ya Ya lo venció Satanás. venció el pecado. Buena pregunta, sigue. Claro, si ya el Señor Jesús venció el pecado, venció la muerte, entonces el gobierno de Satanás ya pereció, ¿no? Ya. Es decir, en la vida de los redimidos, en la vida de los redimidos. Es buena pregunta. Está Jesús claro. dijo, si la verdad, a ver, ya me he enredado ya. Si conocieras la verdad los hará, ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? De este gobierno de Satanás. O sea, ya como creyentes ya no nos engaña. Libres del pecado. Ahora, en algún pasaje dice, hasta los creyentes van a ser engañados. ¿Cuándo es que un creyente es engañado? Cuando se separa de Cristo. Separados de mí, nada puedes hacer. O sea, hay algo que Dios ha determinado. El enemigo ya está vencido, pero ¿qué pasa? No es que el Satanás no sepa, sí sabe y el Señor permite, pero sin embargo, escúchame por favor, el evangelio sigue siendo predicado. Y eso significa que el diablo está atado. O sea, gobierna, fastidia, pero nosotros seguimos predicando el evangelio y en este siglo malo, que vamos a tener esas tribulaciones y todas las cosas, se sigue predicando el evangelio. Entonces, Satanás está atado, él no puede tener eso. Ya está vencido y el destino ya está predeterminado y conocemos. Nosotros estamos viendo desde acá cómo va a ser el final. Entonces, cuando entendemos que este siglo es el gobierno de Satanás, pero el siglo venidero, el reino de Cristo, mira lo que dice Hebreos 6, 4 al 6. ¿Quién puede leer, por favor? Este pasaje es importante. Yo, pastor. Ya tú, sigue. Claro, ya no te pases, te dejas todo pobre. Porque es Ya. importante que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Imposible. ¿Por qué es imposible? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con este texto cuando no sabemos interpretarlo? Porque es difícil este texto. No hay que... Aparentemente, cuando la salvación se pierde, ¿no? Porque es imposible, dice, los que fueron iluminados, gustaron, fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. No dice que están con el Espíritu Santo, pues dice partícipes, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, pero acá está la clave, y los poderes del siglo venidero. Dice, es imposible que estos recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando nuevamente para sí al mismo Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Qué cosa pasa acá? Las personas que gustaron de los poderes del siglo venidero. Esta es la clave para entender acá. ¿Quiénes son las personas que gustaron de los poderes del siglo venidero? ¿Quiénes son? Vamos a ver. Esos poderes aluden a los milagros que acompañan la predicación del evangelio en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, ahora vamos a leerlo completo con este pasaje. ¿Qué dice acá? Va, William, tú mismo eres. Enriquécese. No puedes. Ya. Hebreos, ¿no? 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Así que recibiendo nosotros, ¿qué cosa?
Nosotros, ¿quiénes son los creyentes? ¿Quiénes son los que el tema son otras personas? ¿Te das cuenta el contraste? Porque Hebreos, para entender esto es bien complicado, ¿no? Que no, a veces no pueden responder. Entonces, esos milagros son un solapamiento del siglo venidero con este siglo. Entonces, ahí va a haber milagros, va a haber esas cosas que se van a ver. Algunos creen que son partícipes de eso, ¿no? Entonces, lo que vemos que, según este texto, nos ayuda a ver que el siglo venidero ya está operando en este siglo. O sea, hay unos que, por ahí dice, ¿no? Siendo partícipes de los poderes del siglo venidero. ¿Y cómo podemos saber que visiblemente o tangiblemente, cómo podemos saber que ya estamos disfrutando de algo de lo que viene a ser lo posterior, ¿no? O sea, lo que es, ¿cómo sabemos que ya estamos disfrutando del reino venidero? ¿Es la vida eterna? Ya, sí, o sea, la vida eterna cuando ya era el establecimiento, o sea, no es, la vida eterna no empieza con el milenio. Esa es la idea de este pasaje. Pastor, Sí. me refiero a que, o sea, ahí usted puede retroceder en la diapositiva, ahí la diapositiva dice que estamos viviendo, el reino venidero ya está actuando, dice, ¿no? Ujú. Ya, eso se refiere ahí está, el siglo venidero ya está operando en este siglo. O sea, se Sí. refiere a la vida eterna que estamos viviendo, ¿no? Ya, claro, o sea, no, pero hay, el siglo venidero todavía no ha empezado, ¿sí? Eso sí sabemos, ¿no? Todavía no ha empezado. Ya, eso claro. Es en la segunda venida empieza el siglo venidero, o sea, viene en la segunda venida, resurrección, juicio, vida eterna, ¿no? Y la muerte eterna en el infierno. Ahora, Pastor, entonces no tenemos la vida eterna ahorita. sí, ya la tenemos, ya ha sido Tenemos, pero inaugurada. no está consumada. Así es. O sea, tú tienes la salvación, ya somos salvos, Por eso dije que pero todavía no. Escúchame, ya somos salvos Por porque gracia soy Cristo nos ha salvo por redimido, medio de la fe. pero todavía no. O sea, porque el Señor nos va a salvar ¿para qué? El Señor prometió que iba a ser morada para nosotros y íbamos a estar con Él por siempre. Pero el Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Y yo estaré con ustedes ¿hasta cuándo? hasta el fin de este mundo. Hasta el fin de este mundo, este siglo. Pastor. Entonces, ahora la pregunta es, ya hemos visto que el siglo este es malo, segunda característica, ya estamos en la final, pero en este siglo ya también está operando el siglo venidero. Claro, ya vemos indicios, ¿no? Indicios, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Este texto que no habla de perder la salvación, dice que hay gente que ha sido iluminada, ¿no? Fueron partícipes del Espíritu Santo, así como la buena palabra y los poderes del siglo venidero. Ahora, los que recayeron ya los dejamos de lado, no vamos a entrar en ese detalle, sino que la Biblia dice que hay gente que está disfrutando de los poderes del siglo venidero. ¿Cuáles son los poderes de ese siglo venidero? Esos poderes aluden a los milagros que acompañan la predicación del Evangelio en aquellos tiempos. ¿Cuáles son los milagros de la predicación del Evangelio en aquellos tiempos? ¿Cuál es el milagro? La conversión, la salvación de esa alma. ¿Y sabes qué? Ahí dice en el cielo, ya con esto voy a cerrar esta parte, en el cielo, espérate, ahorita lo voy a buscar acá. Búscalo, pastor, búscalo. Libre albedrío. A ver, 1 de Pedro 1:12. 1 de Pedro 1:12.
¿Qué dice? Dice así. A esto se les reveló que no para sí mismo, no para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ya. Ahora, acá lo voy a poner ya. Me estaba demorando para poderlo poner acá. Ya. Acá lo pueden ver, ¿no? En el mismo texto. Dice los profetas, 1:12, ¿no? Dice, empieza hablando el 10 que hemos leído. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron. En antes hemos visto este texto, ¿no? ¿Se acuerdan? Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Estamos hablando de la salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Sí? A estos les reveló que no para sí mismos, sino para quién, para nosotros, administraban las cosas que ahora son os anunciadas por lo que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Qué cosas están haciendo? Cosas que ahora son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio. Mira, predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, ¿no? Pues la predicación que no es por el Espíritu Santo no convierte a nadie. Pero esa predicación del Evangelio que hace la iglesia, que somos nosotros, enviados del cielo, son cosas en las cuales, ¿qué cosa? ¿Qué dice acá, hermanos? Anhelan mirar los ángeles. Hermanos, ¿sabes qué significa eso? ¿Usted sabe por qué en el cielo los ángeles están adorando al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué en el texto del Hijo Pródigo, con eso ya vamos terminando el día de hoy, ¿sí? ¿Por qué el texto del Hijo Pródigo dice que cuando un creyente, cuando un hijo vuelve, ¿no? Se arrepiente, ¿qué Hace cosa hay en fiesta. el cielo? Fiesta. ¿Quién hace la fiesta? Reina de los cielos, los ángeles. No, pero ¿quién hace la fiesta? Apocalipsis 4. Padre. Los ángeles, con el trono, en el reino de los cielos. Porque vemos que están alabando. Santo, santo es el Señor, ¿no? Están cantando en el cielo, ¿no? La tonalidad no la sabemos cómo la cantan, ¿no? Pero los ángeles están mirando en el cielo a nosotros, a la iglesia, a los redimidos, cómo estamos nosotros evangelizando. Ellos están mirando. Y cada vez que alguien se convierte, en el cielo alaban al Señor. ¿Por qué? Porque la hora de redención se está cumpliendo. ¿Me dejo entender? Eso es lo que deseaban ver los ángeles. Eso. Entonces, ¿qué pasa? No, están mirando. Ellos están mirando. Hermano, si estamos evangelizando, ellos están mirando. Y si se convierte alguien, ellos están mirando. Son testigos y están adorando al Señor. Están adorando al Señor. Ahora, esa realidad del cielo va a ser juntamente con nosotros y se va a establecer cielo y tierra nueva, la nueva Jerusalén acá en esta tierra. Pero para que se dé eso, tiene que venir Jesús por segunda vez. Juicio, resurrección y juicio, y la separación de los buenos con los malos, porque no se puede reinar cuando hay malos. El milenio le da oportunidad, que ahí en ese periodo del milenio todos se van a convertir. Y de ahí viene el Señor Jesús. Error, ya lo hemos demostrado. Entonces, ¿cómo podemos concluir? Que hay dos eras, dos etapas. El siglo presente y el venidero. ¿Qué los separa? La segunda venida. Muy bien. ¿Preguntas? Ahora, esa última parte que dijimos que en este siglo ya somos partícipes del siglo venidero, porque ya hemos sido redimidos, hemos sido justificados. ¿Qué más? Estamos en proceso de santificación, pero todavía Jesús no ha venido, porque cuando venga Jesús por segunda vez,
los que están muertos en Cristo van a resucitar, cuerpo glorificado. Y los que estamos aún en la tierra, ¿qué van a hacer? Van a recibir al Señor como qué? Con cuerpo glorificado. ¿Qué falta? La glorificación que se va a dar en la segunda venida. ¿Te das cuenta cómo Pastor. cuadra todo? Sí. Pastor, mi esposa me hace una pregunta. Está preocupada ella si con qué cuerpo va a resucitar si se muere viejita, dice. Ya. Buena pregunta. Sí, ¿no? Primeramente, no necesita cuerpo porque en el cielo no hay casamiento. Eso sí hemos estudiado, ¿no? No hay casamiento, ¿no? Ahora, lo único que podemos saber es que nos vamos a reconocer. Eso sí es claro. ¿Cómo nos vamos a reconocer? Eso es un misterio, ¿no? Nos vamos a reconocer. La pregunta es, ¿nos vamos a reconocer cuando éramos niños? ¿Cuando éramos adolescentes? ¿O tu mejor perfil? O sea, ¿cuál será? No lo sabemos. De que nos vamos a reconocer, sí. Pero ¿sabes qué? Ahí no importa el tema de la carne. No importa el tema de la carne. Ahora, ¿por qué sabemos que vamos a reconocernos? Porque cuando Jesús resucitó con cuerpo glorificado, los discípulos lo reconocieron. Ahora, ¿cómo va a ser en el caso de nosotros? No lo sabemos porque todavía nadie ha resucitado. Ya no habrá Alguno Matrix. dirá, bueno, Lázaro resucitó, pero volvió a morir, acuérdense. ¿Ah? Sí, Henry. Ya no hay matrimonio, digo. Ya no hay matrimonio. Ya fuiste, Henry. Ya para qué te vas a bañar, ¿no? Es que siempre la mujer preocupada, pues, si van a ser viejitas allá, ¿no? Por eso. Claro. Serán libres los casados, pastor. Ahí ya no habrá llanto ni dolor, ¿no? Ni tristeza. Es sabio, mejor no, es más sabio, mejor no responder y no avivar el fuego, hermano William. Sí. Mejor. Maxito va a resucitar flaquito. Sí, el reino de los cielos no se trata de comida ni bebida, ¿no? No se trata de eso, dice el texto, ¿no? Ahí recordando un poquito, ¿no? Entonces, el reino de los cielos es un reino donde sí vamos a estar con cuerpo glorificado, pero eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es Cristo, nuestra atención está ahí y nos va a liberar de este cuerpo de muerte. Romanos 7 dice, Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios y a Jesucristo, ¿no? Y él reconoce que es un miserable, ¿no? Entonces, allá no va a haber ese problema, no va a haber ese problema. Dile a la hermana, William, dile a la hermana, a tu esposa, que no se preocupe. Que va a estar joven. Sí, bueno. William, Sí. preocúpate tú, no me... Claro. Muy bien. Entonces terminamos, hermanos, en esta clase. Nos vemos el próximo jueves. Este jueves a las 7, ¿ya? Tratemos de estar a las 7 para terminar temprano y ya con eso cerramos. La parte más difícil y un poco tediosa es esta parte, comprender. Entonces, la otra clase que vamos a ver el tema del nuevo cielo, Jerusalén, repasar algunas cosas y también el examen, ¿ya? Yo les voy a mandar, hoy día no lo voy a hacer, mañana, en la mañana voy a hacer un pequeño cuestionario, les voy a mandar los datos con las respuestas y bueno, voy a ver qué hago y eso se los mando mañana, ¿ya? Para que lo preparen entre mañana y el miércoles, solamente lo repasen porque es lo que hemos estudiado acá. No voy a preguntar otra cosa. No tengo por qué preguntar algo que no es enseñado. Pero sí algunas tareas, no se olviden, los que no han presentado, envíenlos, por lo menos algo sacarán, pues, ¿no? Los que presentaron a tiempo tienen su nota que corresponde y los que han demorado, algo sacarán, pues, ¿no? Les ayuda a completar la nota. Muy bien, hermanos. Vuelva a tomar lista. Quedó 9 nada más. ¿Ah? Vuelva a tomar lista. Ahí se cumple la palabra, hermano Carlos. Se cumple la palabra. Muchos son llamados, pocos escogidos. Pastor Timoteo mandó un mensaje al grupo diciendo que a las 10 todo debe estar allá, dice, en Javier Prado. No, el lince. La movilidad de recoger ahí. En el paro. Sí. ¿Cuándo?
el lunes en línea.